bendiga en gran manera. Vamos a seguir otra vez con la serie de Juan. En esa venimos estudiando Primera de Juan, la primera carta de Juan. Y hoy nos toca el tema: ¿cuál amor nos ha dado Dios? ¿Cuál amor? ¿Cuál amor nos ha dado Dios? Y nos podríamos hacer esa pregunta: ¿cuál amor nos ha dado Dios? En el capítulo 3 de Primera de Juan, usted va a encontrar en ese versículo inicial que la palabra expresa lo siguiente. E inicia con una palabra de invitación, la cual Juan nos dice: mirad, mirad, enfóquese, observe, detalle, mire. Porque el mirad tiene algo especial en la Biblia. Por ejemplo, cuando los hijos de Dios, el pueblo de Israel, pecó, recuerde que vino un castigo por parte de Dios, y era que las serpientes les mordían en el desierto y ellos morían por causa de ellos. ¿Y cuál fue la salvación que Dios les dio allí? Que ellos miraban entonces, en ese momento, una serpiente que fue izada, es decir, ese símbolo que para nosotros es grotesco en gran manera, pero era el símbolo del cual en el futuro sabríamos que alguien colgado en una cruz iba a asumir el pecado de todos. Solamente con id y mirad. Les mordió la serpiente, id y mirad. Y el mismo Isaías dijo claramente: mirad a mí. No a Isaías, no al Señor. Y sed salvos. Miradme y seréis salvos. Una palabra que también tocó el corazón de uno de los más grandes predicadores contemporáneos. Mirad y seréis salvos. Entonces en ese mirad hay demasiada riqueza, porque si solamente mirando podemos ser salvos, entonces Juan se aferra para decirle a la iglesia en general: mirad. Ahorita, ¿qué nos invita a mirar? ¿Cuál amor? ¿Cuál amor nos ha dado? Es decir, nos ha regalado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y una vez Él asume ahí, por esto el mundo no nos... Perdón, yo me arreglo esto acá. Para que no suene. Bueno, ahí se hace lo que se puede. Entonces estamos, un amor que el mundo ¿qué? No conoce, y no conoce lo que ese amor hace, que nos llama, o es decir, nos da esa posición y ese lugar. Y eso hoy deseo compartirles a ustedes desde el versículo 1 al versículo 10, 3 aspectos de ese amor que Dios nos ha dado. Primero que voy a tocar tiene que ver con ese sentido de pertenencia. En un segundo lugar voy a tocar lo que significa un amor que libera, y en tercer lugar un amor que nos define realmente. Mire, 3 cosas que podemos hallar en el amor de Dios, y sé que serían más abundantes, hermanos, pero tratemos de ubicar estas 3 palabras. Entonces, en primer lugar, podemos ver que este amor nos da una pertenencia. ¿Y cuál es la pertenencia que da el amor de Dios? Uno, que seamos entonces llamados hijos de Dios. No voy a tocarlo aquí como una identidad, como la identidad suya, sino que me llama la atención que somos llamados hijos de Dios en medio de un mundo
en medio de un mundo. Y cuando hablamos de un mundo estamos hablando del sistema que no reconoce a Dios como Dios. Entonces nos da como una posición o un lugar en el cual usted y yo estamos ubicados en Dios. Y esa posición, hermanos, es supremamente especial porque somos llamados hijos de Dios. Es más, el versículo 2 lo dice claramente: amados, ahora somos. No está dando en ningún lugar una expectativa de futuro, sino como una realidad. Ahora somos. Nos está diciendo, usted el día de mañana va a ser un hijo de Dios. Nos dice, ahora entonces somos hijos de Dios. Y ese hermano, digamos, esa adopción que Dios nos hace, nos muestra claramente que Dios ha operado en aquellos que realmente han creído en el Hijo de Dios, ese nuevo nacimiento que permite entonces ser parte de ese reino de los cielos. Recordemos que cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesús, él claramente le dice que el que no nace de nuevo no puede entonces ver el reino de los cielos. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros tenemos una posición en medio de un mundo de tanto caos y tanta oscuridad, porque nosotros hemos conocido a Dios a través del Señor Jesucristo. Porque el mundo no nos va a reconocer lo que somos en Él como hijos de Dios. La pastora ahorita oraba diciendo que muchas de las familias se oponen a que la gente busque, se opone a que alguien dé una ofrenda. Y yo les comentaba, hermanas, es que, ¿qué nos vamos a llevar nosotros? ¿Qué nos vamos a llevar cuando usted se muera de acá? Yo le aseguro que todo lo que usted trabajó y todo lo que usted se desgastó, sus hijos lo van a sostener. Yo le he dicho, a 2 casas donde yo vivía mi adolescencia y cuando comencé a estudiar en la universidad, un señor con mucho dinero falleció y le dejó una herencia inmensa a ese hijo. Pero, hermanos, cuando le digo herencia, era herencia. Con decirle que la casa de él era 2 veces más amplia que que el mismo templo que tenemos nosotros acá. Y eso se fue en 2, 3 años. En 2, 3 años se fue. El mundo no conoce. La palabra dice que Jesús vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron, no le conocieron. Por eso, si el mismo mundo no aceptó a Jesús, no espere que usted sea aceptable para el mundo. Para nada. Por lo tanto, queridos hermanos, usted va a sentirse medio raro en este mundo, medio, digamos, como que usted no hace parte de esto. No sé si usted algún momento ha llegado a pensar qué bueno ya uno no estar en este lugar. La Biblia dice que los de fe los saludaron sin haber visto esa promesa cumplida. Desde lejos extendían sus manos. Y el mundo nunca va a respetar y a valorar la obra de Jesucristo. Por lo cual, queridos hermanos, ellos no ven
esa capacidad que tiene una persona de que ha sido cambiada simplemente porque el amor de Dios ha tocado su corazón y su propia vida. Ese hecho, entonces, de que seamos llamados hijos de Dios en medio de un mundo caótico, nos puede mostrar a nosotros la gran diferencia, o nos puede mostrar a nosotros que ese amor tan grande de parte de Dios conmigo. Es más, usted puede ver que ese amor o esa pertenencia nos da a nosotros una seguridad, una gran seguridad de que vamos a ser tan transformados que seremos semejantes a Él. Mire lo que observo en el versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es Él. Ahora, esa parte de la transformación que nosotros podemos observar en nuestras propias vidas o nos da una esperanza para un futuro, en el cual el versículo 3 dice claramente que esa posición de que usted va a estar delante de Dios, y lo llama con la palabra esperanza, todo aquel que tiene esta esperanza de que vamos a ser transformados y vamos a ver a Cristo tal cual como es. ¿A usted no lo alienta eso? Cuando yo leo a Juan, comienza Juan a describirlo, uno que hace, wow, ojos de fuego. ¿Se puede imaginar eso? De su boca sale una espada. Trate de hacer el dibujo y verá que no es como tan fácil. Sus pies son de bronce bruñido, refulgente. Después dice, vendrá en un caballo y tiene diademas en su cabeza y un cinto fiel y verdadero. Que los ángeles y los seres creados se postran delante. ¿Usted se puede imaginar todo eso? Ahorita lo lindo que tenemos nosotros como esperanza, por eso me parece tan hermosa esa posición de lo que el mundo ve. El mundo que ve, no, tiene carro, casa, mujeres, dinero, poder, que tantas cosas, mientras que un cristiano en donde tiene su mirada en Cristo. Y ese es su anhelo, poder encontrarnos con Él. Cuando yo escucho la canción de Marcos Vidal que dice, no sé en qué lugar de la mesa me vayas a poner, Señor, donde me voy a sentar, pero lo único que él como que en la canción le dice a él, te pido es poder tener un tiempo y poderme postrar delante de ti. Ahora, en ese aspecto de que usted y yo seremos semejantes a Él, sabemos que esa semejanza la vamos a lograr en el momento que vamos a ser, ya sea resucitados o arrebatados. Es decir, donde ya todos nosotros ya no vamos a estar como estamos ahorita, donde el pecado en nosotros ejerce influencia, sino que vamos a ser libres de todo ello, porque es la misma gloria de Dios en su completitud la que nos va a sostener. Y usted se puede imaginar estar en medio de una gloria que usted ha sustentado. Mauricio, usted ya no necesita bandeja paisa para sobrevivir. ¿Usted puede imaginar eso? Porque va a ser Él mismo en medio de nosotros. Ahora, esa invitación que nos hace la palabra en
en ese sentido, es un cumplimiento de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Deje la piolita ahí y vayamos al versículo, al Juan capítulo 17, versículo 24. Juan 17, 24. Recuerde que Juan 17 es el capítulo cuando Jesús ora por sus discípulos. Mire el versículo 24. Dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para que qué? Vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces es un cumplimiento a la solicitud que hace también Jesús al Padre, en el cual usted y yo podamos estar delante de Él contemplándolo, sin la limitación del terror y del miedo, donde ya, queridos hermanos, podemos disfrutar de su compañía y de su presencia de una manera maravillosa. Yo todavía no me puedo imaginar ella. Yo creo que ningún hombre, porque todo aquel que tuvo un encuentro con la gloria de Dios, decía, ay de mí que soy hombre muerto. Y ese mismo, digamos, esa misma pertenencia a Dios que nos hace ser hijos de Dios en medio de este mundo, que nos permite a nosotros saber que tenemos una relación con el cielo porque seremos semejantes a nuestro mismo Dios, también nos conlleva, queridos hermanos, a que tengamos una vida en santidad. Por eso el versículo 3 dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, la purificación es ese proceso que tenemos justo cuando Dios nos da ese regalo de la salvación. Es decir, y comienza un proceso de santificación. Cuando usted le pide perdón a Dios de todo corazón y se arrepiente, hermano, usted ha sido perdonado. La cuestión es que muchas veces usted y yo nos sostenemos en una vida que agrade a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, si Dios le perdonó, téngalo por seguro, queridos hermanos, que Dios ha limpiado en usted. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros no sostenemos ese regalo que Dios nos ha dado del perdón y la santidad. El mismo Pablo, en el capítulo 3 de Filipenses, que es el capítulo que dice, prosigo al blanco, es decir, al llamado que Dios le ha dado, él expresa lo siguiente. Él dice así en el versículo 12, no es que yo ya lo haya alcanzado, ni es que yo ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. ¿Qué le está diciendo? Yo procuro, yo trabajo, yo, como diríamos a los colombianos, le meto el hombro. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero el que estaba tratando de expresar en esta parte, yo sé que tengo que seguir trabajando en mi carácter, en mi vida. Dios, santifícame en una hamaca. Santifícame. No, no.
Si Dios ha operado en mi vida, es mi responsabilidad, queridos hermanos, guardar la santidad. Ningún hombre va a poder purificar su corazón. ¿Listo? Eso hay que dejarlo claro. Es decir, no es con el poder nuestro, es el poder de Dios. Pero lo que Dios me regala, no puedo entregárselo al enemigo. Entonces, tenemos que aprender, queridos hermanos, a mantenernos en eso, porque la misma palabra nos dice claramente que seamos purificándonos, porque el mismo Jesús es puro. Entonces, si nosotros somos alguien que Dios ha escogido como hijos de Dios, alguien que tiene un futuro glorioso en su compañía, pues hermanos, tenemos que aprender a vivir nosotros en santidad. Tenemos que aprender nosotros a guardar y no caer, queridos hermanos, en, digamos, en una vida incoherente con el cristianismo. Por eso dicen, miren el amor de Dios. Miren cuál es el amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? Tiene que llevar claramente una transformación a esa persona. Si no lleva transformación a esa persona, no se ha encontrado realmente con el amor de Dios. Es bien duro, pero es una realidad. Segundo punto. ¿Cuál es ese amor de Dios? Y es un amor que libera. Diferente a muchos amores que lo que hacen es esclavizar, dañar, destruir, enfermar. El amor de Dios libera a esa persona. En el versículo 4, extendiéndonos al 6, podemos ver cómo opera entonces esa libertad que Dios da a sus hijos. El 4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Dice? Entonces ahí hay una realidad. Ahora, infringir es pasar por encima, rebelarme. Realmente es el espíritu de rebeldía en el corazón de un hombre. Infringimos cuando no cumplo, cuando no quiero, cuando paso por encima. Entonces, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Ahora, ¿cuál es la ley que rige a todos los hombres? Que el Señor Jesús lo resume en dos grandes mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque no amamos. Esa es realmente la raíz. Por eso nos dice ahí claramente arriba, mira cuál amor nos ha dado Dios. Mientras que el amor de Dios da un sentido de pertenencia, da esperanza y da una transformación de la persona hacia la pureza, el desamor a que conlleva a que se infrinja la ley, pequemos y dañemos al otro. Si nosotros realmente cumpliéramos esos dos mandamientos, este mundo sería totalmente diferente. Aquí ninguno, imagínense un político diciendo, es que yo no quiero ser político porque no quiero hacerle daño a nadie. Imagínense, nosotros por quién votamos, nadie se quiere lanzar. Qué diferencia, ¿no? Ahorita le pagan para que vayan y voten, porque sabe que allá va a amar más al dinero y al poder que a las personas. Por lo cual, queridos hermanos, Él nos dice, el pecado entonces es incumplimiento de no amar a Dios y no amar al prójimo. Lo que observamos nosotros en las dos tablas de la ley. Y
Eso, en cierta manera, queridos hermanos, él lo enfatiza digamos, lo hace más a la luz, sobre todo porque muchas veces, cuando usted y yo pecamos, recuerde que él atrás nos dijo, el que dice que no tiene pecado, ¿cierto? Es mentiroso y hace mentiroso también al Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos dice en cierta forma Juan de una manera más proyectada? Y es que recordemos que cuando usted y yo pecamos, es que hemos dejado de mirar el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso, como que lo incluye directamente ahí. Porque en el versículo 5, él dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por eso yo les estaba diciendo que era un amor que libera. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene a la vida de una persona, ¿viene a qué? A liberarlo de ese incumplimiento que ha tenido de no haber amado a Dios y no haber amado al prójimo. Entonces viene, y la palabra, queridos hermanos, quitar en cierto sentido es como desarraigar, como arrancar en alguna forma, con lo cual esa vida ha estado en esclavitud de ese pecado. Jesús viene entonces, libera. Ahora, después que está liberado, ¿qué se requiere? Que esa persona pueda sostenerse. Por eso en el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él, entonces, ¿qué sucede? No peca. Y es una verdad. Ahora, cuando usted y yo, hermanos, caemos o cometemos pecado, tenemos que aprender a asumir nuestras propias responsabilidades. Justo hoy tuve un WhatsApp de un estudiante y me dijo, profe, ¿por qué usted me sacó del curso? Es decir, yo tuve la culpa. Pues yo con mucha cariño le respondí, no fui yo, fuiste tú porque no viniste a clase. Las fallas tuyas te sacaron. Entonces, ¿quién se sacó? Él. Y nosotros somos así. Cuando yo peco, porque me alejé de ti. Ay, es que el diablo me lo puso ahí. Y el pobre diablo dijo, no, pues que yo no soy omnisciente, ni omnipresente. Tenemos que aprender a asumir nuestras responsabilidades. Jesús vino para liberarte. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque en la cruz del Calvario claramente aprendimos que allí entonces el sacrificio que usted tenía toda deuda fue totalmente pagado. Totalmente pagado. Por lo cual entonces no tenemos ninguna deuda. Ahora, cuando nosotros pecamos, es porque no estamos con Él. Recuerde que Él nos enseñó también a través de Juan. El que no permanece en Él, nada puede hacer. Separados de mí, dijo claramente, nada pueden hacer. Entonces, por eso nos libera, porque de una vez nos perdona y lo libra. Y si nosotros mantenemos agarraditos del Señor, téngalo por seguro, queridos hermanos, que nosotros podemos llevar una vida más justa y recta. Más justa y recta. A veces tenemos el concepto de que es imposible
llevar una vida justa y recta. Sabemos que hay pecado en nosotros, pero me preocupa que se puede utilizar como un escudo para darme libertad de que yo puedo pecar. Y no ese es el sentido. Usted puede llevar una vida, hermanos, intachable, si usted permanece en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Hizo cierto, porque si no. Y mire lo que dice el 6. Entonces, el que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, entonces, ¿qué dice? No lo ha visto ni le ha conocido. Ahora, recuerde cómo es Juan, ¿no? Nos pone aquí, nos da un choque y vuelve y nos trae. Ese conocer, ¿dónde lo leímos? Anteriormente, ¿dónde lo leímos? En el primer versículo. Entonces está como colocándonos ahí en sello. ¿Qué dijo allá? El mundo no le conoce. Entonces, aquel que dice que ha nacido de nuevo, que ha recibido al Señor Jesucristo, pero sigue infringiendo la ley de Dios, entonces, déjeme decirle, usted no ha conocido a Cristo. Y es duro. Por eso es hermoso cuando una persona se convierte al Señor y comienza a dar unos frutos especiales. La Biblia claramente dice, por los frutos conoceréis. Y comienza a dar unos frutos que llaman la atención a los que están a su alrededor. Entonces uno puede decir, wow, esa persona realmente, Cristo ha operado una transformación en él. Pero si yo digo, tengo a Cristo en mi vida, pero sigo totalmente atado, entonces no estoy unido a Él. O algo más bravo también, no he nacido de nuevo. Y en tercer lugar, queridos hermanos, aquí quiero utilizar así ya la palabra identidad. Asegura nuestra identidad. Imagínense un amor que asegura la identidad de una persona. En vez de aplastarla, en vez de desnaturalizar. Porque hay amores, hermanos, que son dañinos. Y se puede ver, por ejemplo, casos de en los mismos matrimonios o noviazgos. Cuando eran novios, se veían bien y se casaron y, mejor dicho, ni porque los hubiera cogido un camión de frente. ¿Sí lo ha notado? ¿Sí lo ha visto? Y la parte emocional, la parte de identidad de la persona. Y aquí, ¿en qué nos da una seguridad? Mira el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él, entonces es justo. El que practica, es decir, el que se esfuerza para que le salgan bien las cosas, acá dice algo, el que practica el pecado es del diablo. Ese no, Pablo no se pone con cuentos ni nada. Dice, no, es que está débil, el hermano está débil. No, él le dice, si usted está practicando el pecado, usted entonces, cuidado, usted es del diablo. O el que practica. Es decir, el que se esfuerza, el que tiene su rutina, ¿cierto? La intencionalidad que lo va perfeccionando con el tiempo. Ay, para que no me vean, ya tiene otra estrategia. Es decir, se ha vuelto profesional en el aspecto.
Entonces el que practica es del diablo. Y le da la razón, porque el diablo peca desde el principio. Y pues no nos da tiempo de mirar eso, pero es la raíz que usted puede encontrar en Isaías 14, donde él dice, seré semejante a Dios. Me sentaré, tendré mi trono. Y de ahí viene la caída, porque Dios solamente es uno. Y, hermanos, Él les dice entonces claramente a estos, para eso apareció el Hijo de Dios, para hacer entonces ¿qué? Las obras del diablo. Entonces es muy interesante, porque allá arriba nos está diciendo cuál amor ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora le quiero decir a usted una cosa. Si usted era desobediente, si usted no amaba a Dios, si usted no reconocía la obra de nuestro Señor Jesucristo, si usted hacía lo que no está bien, ¿de quién era usted hijo? Por eso, ¿qué está diciendo Juan aquí? Cuán grande es el amor de Dios que nosotros, siendo hijos del diablo, nos llamó a ser sus hijos. Entonces no nos creamos unas bellecitas. Para decirle, Señor, eres afortunado por haberme llamado a tu reino. Porque no falta, ¿cierto? No falta el que dice, Señor, si tú no haces esto, Señor, no, como dice, Señor, si haces esto, creeré en ti como Dios. No, pues, no, el cielo se va a caer. Y ahí sí, como dice el filósofo Paspi. No, hermanos, es importante reconocer que Dios nos amó tanto. Recuerde que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Efesios dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y delitos es la palabra delinquir. ¿Y a qué vino Jesús? A deshacer esas obras del diablo en su vida, hermano, en mi vida. Cuán grande amor nos ha dado el Padre que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me parece precioso eso. Deshacer significa como desligar, como cuando hay alguien que está atado, ¿cierto? Y viene alguien y le quita el nudo. Eso fue lo que vino a hacer el Señor en nuestras propias vidas. Sigamos versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en esa persona, ¿cierto? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el que es nacido entonces de Dios no practica el pecado. Recuerde que estamos en el contexto de practicar. No practica. Es decir, no se esfuerza. ¿Por qué? Porque la simiente que Dios ha dado, esa simiente entonces se encarga de que esa persona no practique el pecado. Ahora, ¿cuál es esa simiente? El Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios misma, el Espíritu de Cristo. Porque los tres son uno, cada uno es diferente, pero es una esencia y una unidad. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en esa persona que está pecando? Lo inquieta, lo pone, no sé, ay, ya lo quebranta, y lo mueve. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está ahí.
Y lo va a llevar y lo va a derrumbar y lo va a hacer tantas cosas con el objetivo de que esa persona sea hija de Dios. Pero aquel que no es conmovido por eso, no ha nacido de nuevo. Es que mire que es delicada la situación acá. Recuerde que no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Yo nunca los conocí a ustedes. Nunca hubo una intimidad allá en el interior de ese corazón y nunca estuvo la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, termina diciendo él lo siguiente. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y qué? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Lo pone en dos cosas. El que no hace justicia, es decir, que no tiene una vida de rectitud, de justos juicios, y no ama al hermano, pues ahí no está Dios. Por eso, queridos hermanos, es importante que usted y yo miremos cuál fue el amor que Dios nos ha dado. Un amor en el cual, en medio de este mundo, tenemos una posición. En Isaías 61 dice que la gente verá a los ungidos, a los hijos del ungido, y ellos son linaje escogido de Dios. Y esa es una posición como hijos en medio de estos tiempos. Y nos da la oportunidad de poder vivenciar su presencia. Escúchelo, no pregunte ni el versículo, escúchelo. Deleítese. Está en Apocalipsis 22, pero deleítese solamente escuchando, porque yo sé que ustedes se van a quedar con la inquietud, pero deleítese escuchando esta porción de la palabra. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Eso se puede, pero para poder nosotros estar allá, debemos ser semejantes a Él. Por eso, hermanos, el andar en Cristo transforma nuestras vidas. No nos engañemos. No nos engañemos. Mire el amor de Dios para con usted. Mire. Es que el ser llamados hijos de Dios, ¿qué nos puede haber dicho? Creación salva. Y, ¿cierto? Amén. Imagine uno salvo, pero nos dijo hijos de Dios. Es tan asombroso esto, que los ángeles teniendo mucho más poder que nosotros,
y nosotros vamos a contar en el reino de los cielos con unos privilegios mayores. Mire cuál amor nos ha dado el Padre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu infinito amor. Un amor, Señor, que nos da una esperanza. Una esperanza, Señor, de que podemos habitar junto a ti, como la palabra en Apocalipsis lo lee. Nosotros creemos, Señor. Por eso dentro del corazón cristiano resuenan las palabras de un Pedro o del escritor de Hebreos que nos dice que vivamos como peregrinos y extranjeros, porque anhelamos aquel en el que nuestro corazón cree y fue inundado por un amor sobrenatural, porque esa fuente, Señor, es una fuente que depende de ti. Como la rama pegada al tronco, Señor, y esa rama subsiste. Así es la vida del cristiano, Señor. Tú mismo, Señor, nos da la santidad, nos da la sabiduría, nos da el amor limpio para poderte amar. Nosotros no podemos darte nada de lo que tú no nos hayas dado. Nuestras obras, Señor, no son nada, pero las obras que tú amas son aquellas, Señor, que vienen de Jesús y que se hacen en Jesús en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque seremos semejantes a ti y de esa manera podemos, Señor, adorarte y exaltarte. Nunca seremos como tú, ni en tu grandeza, ni en tu nivel, nada, sino que seremos, Padre, limpios por la obra de tu gloria en nuestras vidas. Oh, cuán grande es ese amor, Padre. También te damos gracias porque sabemos que Jesús nos liberó de las obras del diablo. Cuando te aceptamos, Señor, tú tienes la autoridad y el poder para destruir las obras del diablo en nuestras propias vidas y darnos la libertad. Dile, yo creo en la libertad que Jesús me da. Yo acepto. Ayúdame, Señor, a no caer en el engaño de que eso puede dominar mi vida. No, hay un poder superior que habita en mi vida y es su presencia, su compañía, su dirección. Es Él en mí, una voz mucho mayor que la mía. Y Señor, por la gracia y por la misericordia tuya hemos recibido, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu como un regalo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo para vivir conforme a Él. Porque, Señor, tú nos has llamado a ser justos, porque nuestro Señor Jesucristo es justo y no podemos decir que somos de Él viviendo y haciendo la injusticia. Gracias por ese amor, un amor, Señor, que quita las cargas, que nos libera, que nos da, Señor, una identidad clara en medio de estos tiempos, que somos hijos de Dios, aceptados en el amado. Que tenemos un Padre en el cual podemos acercarnos confiadamente en su amor, su misericordia y en su bondad. También, Señor, estamos muy agradecidos porque podemos ver en nuestros corazones, Señor, esa transformación y esa seguridad que somos hijos de Dios, porque, Señor, los hábitos de practicar, Señor,
el pecado se va muriendo, se va desgastando. Ese viejo hombre, Señor, cada vez se desgasta, cada vez muere, cada vez, Señor, está más y más apaleado. Pero el nuevo hombre, el del interior, se va levantando con una autoridad, una claridad, una visión, Señor, espiritual totalmente diferente. El mundo no le conoció, pero nosotros conocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él hay perdón de pecados. Y nosotros reconocemos que por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos llevará cada vez, Señor, siendo transformados, como dice la palabra, como cuando nos vemos en un espejo. Su misma gloria nos va transformando, nos va cambiando, y el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Y es, Padre, es un gozo, y a veces anhelamos que esa obra sea, Padre, cada vez más acelerada. Pero ayúdanos, Señor, a mantener nuestra vida pegada a ti y mirando el amor con que tú nos amas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.